Pero Apocalipsis, que es el libro de la revelación de los últimos tiempos, de lo que va a pasar en los últimos tiempos, tiene una connotación bien especial. Solamente como para a nivel informativo tenemos que saber que fue una visión que Dios le permitió tener a Juan en una isla, en la isla de Patmos. Esta isla era una isla donde desterraban a todas las personas que tenían estaban desfigurados por alguna circunstancia, o también era utilizado como una cárcel. Esta isla, la isla de Patmos. Lo que se dice en la historia es que a Juan lo iban a matar, y le parece que lo pusieron en una caldera con aceite, pero él no murió. Alguna de la historia cuenta eso. Pero él quedó desfigurado, su rostro. Y él fue exiliado a la isla de Patmos, donde pasó sus últimos años de vida. Ya el anciano, Juan, ya anciano, Dios le hace una revelación. Muy interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y es interesante a quién fue enviado inicialmente Apocalipsis, versículo número 3. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces aquí dice en el versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y esta es la revelación. Exactamente, el Señor les reveló a través de visión todo lo que había de suceder, y Juan lo que hizo fue escribir, y después de escribir todo lo que es el Apocalipsis, las revelaciones de los últimos tiempos, esto se llama escatología también, el estudio de los últimos tiempos, él toma estas cartas y las envía a las 7 iglesias que están en Asia, ¿de acuerdo? Iglesias que habían sido constituidas especialmente por el apóstol Pablo y también por algunos otros discípulos. Iglesias de Asia. Bueno, entonces, pero nosotros estamos concentrándonos en el capítulo 2. Es tan importante porque lo que nos compartió Henry Alejandro la semana pasada es verdad. Estas iglesias, estos mensajes fueron escritos para esas iglesias, pero resulta que están más vigentes que nunca, porque hacen y traen a colación a aquellos acontecimientos que se están presentando actualmente en las diferentes congregaciones. Y vamos a ver cómo son tan relevantes para nuestro tiempo. Haciendo un recorderis de lo que dijo la semana pasada, Andrés Alejandro nos habló de una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y nos habló de esta iglesia de Éfeso, y el mensaje principal era el amor. Gloria a Dios, a mí me tocó mucho esa enseñanza, esa predicación, porque hablaba de volver a nuestro primer amor, volver a enamorarnos del Señor, porque nosotros nos dejamos confundir por lo que da el mundo.
Las estrategias del enemigo son muy sutiles. Satanás no se viste como lo vemos en Hollywood, con esos cachitos y esa cola toda y ese horroroso así, no. Él se viste como ángel de luz. ¿Y saben qué hace con los hijos de Dios? Él quiere confundirnos para que no regresemos al primer amor. Hay personas que han venido a nuestra congregación y no han vuelto. De pronto están haciendo otras cosas. El trabajo los absorbe. Hay personas que están trabajando los domingos. Oramos para que Dios les provea otro trabajo. Otras personas están distraídas con la televisión, distraídas con el deporte, porque es domingo y no vienen a la iglesia. Aunque eso es algo secundario, porque lo más importante es nuestra relación íntima y personal, pero eso deteriora nuestra relación, porque eso nos distrae. La vanagloria del mundo, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, como dice precisamente el apóstol Juan en Primera de Juan, son distracciones del enemigo para que nosotros como hijos de Dios, nosotros no volvamos al primer amor. Y eso fue lo que nos compartió Henry Alejandro la semana pasada, acerca de la iglesia de Éfeso. Pero hoy vamos a ver una iglesia pero muy distinta a esta iglesia de Éfeso. Y vamos a ver que tienen algunas particularidades. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría acerca del mensaje. Padre, gracias te damos, Señor, por el mensaje que tú nos vas a dar en el día de hoy. Solamente es un instrumento, obra en mi vida primeramente, para que realmente, Señor, sea no solamente oidor, sino hacedor de tu palabra, igual que mis hermanos aquí presentes y cada una de las personas que nos está escuchando. Gracias por este lindo mensaje acerca de la iglesia de Esmirna. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. La palabra de Dios dice: el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Duro esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios por eso. Versículo número 8. Vamos a ir versículo por versículo. Son 4 versículos, pero tienen una gran profundidad. Primero, vamos a hablar antes de comenzar versículo por versículo a exponer la palabra de Dios acerca de Esmirna. Esmirna es un puerto que todavía existe. Esmirna y Éfeso en esa época eran los puertos más importantes de Asia. Muy importante. Tanto Éfeso como Esmirna eran puertos supremamente importantes. Y sabemos que en los puertos hay mercaderías, se comercializa y hay una serie de cosas que vienen detrás de toda esta mercadería, ¿no? Lógicamente en los puertos, cuando hay puerto, en todo puerto abunda la prostitución, por ejemplo. Llegan los mercaderes y precisamente encuentran prostitutas. Es un lugar, los puertos normalmente es un lugar muy mundano, por decirlo de alguna manera. Se comercializa, sí, pero también sabemos que detrás del comercio hay cosas que no son legales. Muchas cosas que no son legales y otras que son legales, pero que aún siendo legales no están bien. Y eso es lo que nosotros vemos. Nosotros estamos viendo precisamente en Esmirna eso. Entonces en esa época tenemos 2 puertos muy importantes, que es Éfeso, la iglesia de Éfeso que nos compartió Henry Alejandro,
Y también tenemos Esmirna, que era otro puerto supremamente importante. Hasta el día de hoy nosotros podemos decir que Esmirna, que pertenece a Turquía, es un puerto supremamente importante. Y después de Estambul, que es el puerto más importante que tiene Turquía, encontramos a Esmirna, un puerto que hasta la fecha es muy importante ahora precisamente por los turcos. Los turcos tienen este puerto. Este puerto pertenece a Turquía. Y como lo hemos dicho, un puerto está diseñado no solamente para comercializar, sino que también detrás de eso hay cosas que no están bien, que pueden ser legales para el hombre, pero no están bien. Hay mucho dinero. Los puertos tienen demasiado dinero, y cuando se tiene dinero un hombre o una mujer, pues cree que puede hacer lo que mejor le parece. Por lo tanto, Esmirna era un puerto que realmente estaba en un caos cultural, social y especialmente espiritual. Muy mal, absolutamente mal, desviado de la verdad. También en Esmirna podemos aprender algo de Esmirna. Allá se adoraba de una manera muy especial a César. Esmirna se adoraba, era un sitio especialmente de adoración. Recuerden que el César era adorado y por esos días estaba gobernando nada más ni nada menos que César Tiberio. Y podemos también hablar de Esmirna como algo bien especial, que ahí se realizaban juegos. Había una especie de juegos como lo que llamamos nosotros Juegos Olímpicos, pero algo más pequeño, pero también se hacían juegos atléticos. Y cada vez que se coronaba alguien se le daba una corona. ¿De acuerdo? Esmirna era muy importante. Resulta que también en Esmirna, en algún momento de la historia, posiblemente Pablo envió a alguien a Esmirna y él estuvo allí, no está muy claro, pero allí se configuró una iglesia, una congregación pequeña, pero resulta que esta congregación tenía particularidades, que era una iglesia que aparentemente, según lo que nos dice la escritura, podemos inferir que esta iglesia era tan pero tan pobre que realmente ellos vivían apenas con el día a día, eran muy pobres en la parte económica. Posiblemente ellos fueron despedidos de sus puestos a causa del Evangelio, a causa de la palabra de Dios. Y eso lo podemos deducir con el texto que vamos a exponer en este momento. Amén. Estamos ya como situados, ¿no?, de qué es Esmirna y la iglesia de Esmirna. Muy bien. Vamos a segunda entonces de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 8. Dice la palabra de Dios, está hablando el Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién estuvo muerto y vivió? El Señor Jesucristo, amén. Claro, Él estuvo muerto, murió y resucitó, dice la palabra de Dios, ¿no? Claramente, Él resucitó al tercer día. Gloria a Dios. ¿Y quién es el primero y el postrero? El Señor Jesucristo también. Él. Porque Él es Dios, no tiene principio, no tiene fin. Es el alfa y es la omega. Y aquí está muy claro. Este escrito, lo que vamos a ver, lo que vamos a escudriñar, fueron palabras del Señor. El ángel las pronunció como el emisario, ¿no? El ángel, el emisario, se las dice ¿a quién? A Juan. ¿En dónde? En la isla de Patmos. En esta visión que Dios le permitió tener. Pero las palabras realmente son las palabras de Dios, las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos al versículo número 9. Mensaje a Esmirna. Entonces, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. ¡Wow! Versículo número 9. Aquí podemos hablar de muchas cosas. Primero, lo primero que tenemos que decir es que el Señor conocía las obras de Esmirna. Las obras. El Señor conoce las obras de la iglesia. El Señor conoce nuestras obras. Nosotros no podemos engañar a nadie. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos y creemos que engañamos al Señor. Él conoce nuestras obras. ¿Y de qué habla exactamente las obras? Vamos a mirar precisamente en Efesios. Vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2. Vamos a mirar el versículo número 10. 9 y 10. Bueno, vamos a leer el versículo 9 también. No por obras, para que nadie se gloríe, que habla de la salvación. La salvación no es por obras. La Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Esto no es de nosotros. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo número 9. Versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí está la clave. ¿Para qué somos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exactamente cuando la palabra de Dios nos dice, y el Señor Jesucristo nos dice, acerca de la iglesia de Esmirna, nos dice exactamente: yo conozco tus obras. ¿Saben qué significa? Que Esmirna había caminado por esas obras que el Señor había hecho de antemano. ¿Saben que como iglesia nosotros tenemos que caminar por esas obras? Entonces alguien me puede decir, bueno, pero ¿cuáles son esas obras? Para yo caminar en esas obras, ¿cierto? ¿Cuáles son esas obras? Yo quiero caminar por esas obras. Esas obras tienen que ver con la voluntad de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros como iglesia hemos sido nacidos de nuevo para la alabanza y gloria de su nombre. Esas buenas obras tienen que ver con nuestro testimonio. ¿Qué tiene que ver con nuestro testimonio? Nuestro testimonio, no solamente la parte externa, sino la parte interna. Arranquemos desde la parte interna. Entonces esas buenas obras tienen que ver con nuestro corazón. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice también que de todas las cosas guardadas debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Todo empieza en el corazón. Cuando somos hijos de Dios, cuando nacemos de nuevo, lo primero que hace el Señor es comenzar a tocar nuestro corazón y las fibras más sensibles de nuestro corazón. Esas obras tienen que ver con nuestro testimonio delante de Dios primeramente, porque a Él no lo podemos engañar, porque Él conoce nuestras obras, y delante de los hombres. Esas obras tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque los frutos malos dan ¿las qué? El árbol malo. Ah, eso, muy bien, gracias. El árbol malo da frutos malos, pero el árbol bueno da frutos buenos. Y ahí habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué había pasado con Esmirna? El Señor conocía esa obra de Esmirna. Él sabía qué había hecho Esmirna. No se había podido engañar. Nosotros no podemos engañar a nadie. A nadie. Realmente Dios va a descubrir todo. Un día va a quedar descubierto realmente quiénes somos. Y mucho menos vamos a engañar al Señor. Tarde o temprano se descubrirá quiénes somos. Y el Señor aquí está descubriendo a Esmirna. Le dice: yo conozco tus obras. Pero ¿cómo eran estas obras? Dice: y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces aquí podemos indiscutiblemente hablar de que eran obras buenas que agradaban al Señor. Primero habla de tu tribulación.
Entonces estas obras tenían que ver con la tribulación. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Y el Señor le advirtió de esta aflicción a sus discípulos, acerca de lo que venía también para ellos: la persecución. Esa persecución que hubo por siglos acerca de la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer. Bueno, realmente todos los emperadores romanos persiguieron a la iglesia, y posteriormente otras personas y otras religiones se levantaron. ¿Y ustedes saben quiénes son los que más se oponen a la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que más se oponen a Cristo? La religión. Las religiones que se han levantado y que el hombre ha levantado. Porque recordemos una vez más que las religiones tienen que ver con el hombre y no con Dios. Por eso las religiones van siempre a irse en contra de Cristo. Y aquí pasó eso, precisamente. Resulta que en esa época, porque esta iglesia de Esmirna fue atribulada. Hubo mucha tribulación en esta iglesia, por una sencilla razón. Resulta que Esmirna, los romanos no se oponían a que los judíos practicaran su religión. Nunca se opusieron. Nunca. Ellos practicaban su religión, pero ellos también tenían que tributar al César. Eso es lo que pasaba. Y todos tranquilos. Ustedes quieren ser monoteístas, háganle. Nosotros no somos monoteístas, somos politeístas, dice por allá el César. Ustedes pueden adorar a su Dios, no hay ningún problema. Pero cuando surgió el cristianismo, cuando el Señor Jesucristo viene, no solamente que eran monoteístas, sino que ellos morían a causa del Señor Jesucristo porque eran perseguidos. Los judíos habían levantado una religión. Los judíos levantaron una religión. Y esa religión tenía que ver con conceptos humanos sumados a lo que Dios les había dicho, pero tenían conceptos humanos. Y habían levantado un emporio. Las religiones son emporios económicos, emporios socioculturales, emporios que manipulan a las personas. Por eso las religiones son nefastas, manipulan a las personas. Entonces los judíos fueron los principales opositores de los cristianos. Los judíos. Entonces los judíos, ¿qué hacían? Iban con el chisme donde el César, donde los gobernadores del César. Miren que es que los cristianos no quieren adorar al César. Mire que es que los cristianos están atacando al César. Mire que, entonces ellos, ¿qué hicieron los romanos? Por causa de los judíos, comenzaron a perseguir a los cristianos. Y nosotros sabemos por la historia cómo fueron perseguidos. Fueron enviados al foso de los leones, fueron quemados, fueron golpeados muchas veces hasta que negaran la fe en Cristo. Pero los causantes de ello realmente fueron los judíos, la religión judía. Y no estamos hablando de que la religión judía, en realidad no todos, porque los cristianos del primer siglo nacen a partir de ¿qué? De que ellos eran judíos. O sea, ellos practicaban su religión judía, pero ellos se convirtieron al Señor. Pero estamos hablando de los principales, de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, muchos publicanos, bueno, de estos hombres que se levantaron en contra de los cristianos. ¿De acuerdo? Esmirna era un puerto muy especial, como les decía, y ella se adoraba mucho a César. Entonces, a causa de esas circunstancias, ellos fueron perseguidos, muy perseguidos. Por eso el Señor Jesucristo lo dice muy claramente: yo conozco tus obras y tu tribulación. Bien, ya sabemos por qué causa eran atribulados. Vamos con lo que dice la otra parte. Dice: tu pobreza, pero tú eres rico. Y fíjense que entre paréntesis aparece: pero tú eres rico. Dice primero pobreza. ¿Qué tipo de pobreza entonces estamos hablando? Una pobreza económica. Esa era la pobreza que esta iglesia tenía. Eran personas sencillas, personas que a veces seguramente les costaba reunirse. Pero aún así, en medio de esta pobreza, la palabra de Dios dice que ellos eran ricos espiritualmente. Qué tristeza, ¿no? Igualitico que ahora, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? No,
Ahora, ¿qué están diciendo las iglesias normalmente, no? Esas pseudoiglesias que hablan acerca de la teología de la prosperidad. Están diciendo que tú tienes que ser rico, que tú tienes que tener dinero, que tú tienes que tener muchos títulos encima y que tú tienes que ser muy reconocido. Eso dicen las pseudoiglesias acerca de esa riqueza y esa prosperidad. El Señor dijo muy claramente, el ladrón viene para matar, para robar y para destruir. Es el mismo Satanás. Pero yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tenga una vida y vida en abundancia. Esta iglesia de Esmirna tenía una vida abundante, próspera, eran ricos, pero espiritualmente hablando. Aunque para los demás eran pobres, espiritualmente eran muy ricos para el Señor. Gloria a Dios, que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor añade lo demás, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Qué hermosa esta iglesia. Eran ricos para el Señor. El Señor los veía como ricos espirituales. Habían crecido, habían madurado y habían sido fortalecidos. En muchos lugares hay personas que son cristianos y están pasando muchas dificultades. Y hay lugares en que ya prácticamente pues como que esto es rutinario y toman a los cristianos presos, y también sabemos que han sido escarnecidos, o sea, burlados, que han sido también maltratados, que han sido encarcelados y algunos de ellos han sido muertos. Eso lo sabemos nosotros y eso lo estamos viviendo ahora mismo en otros lugares del mundo también. Aún en la misma Colombia lo podemos ver. Bien, pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 10, ya viene un tema muy importante que es el tema del consuelo, del ánimo. Primero, Esmirna estaba siendo blasfemada, estaba siendo atacada, estaba siendo atribulada. Pero el Señor en el versículo 10 le da palabras de consuelo, de ánimo. Muchas veces las personas pueden ser atacadas por sus convicciones cristianas. Hay personas que también han perdido el empleo, por ejemplo, ¿cierto? Han sido atacadas por esto, porque son cristianos, porque el mundo quiere que se acomoden y de pronto no les sirve a un cristiano. ¿Qué significa eso? Si usted es un cristiano de testimonio y no quiere recurrir a las triquiñuelas, al desfalco, entonces muchas veces le dicen, a usted no nos sirve. Dice, pero es que yo no puedo concebir que yo tenga que hacer defraudar, o tengo que mentir, o tengo que hacer estas cosas, por eso yo no puedo estar aquí tampoco. Pero dice, sí, exactamente, como usted no está a favor de lo que estamos haciendo, entonces lo echamos. Salga de acá. No lo queremos ver porque necesitamos unas personas que sean de nuestra entera confianza. Y realmente lo que significa entera confianza es que sean compinches o sean coautores de esas cosas que están realizando en las diferentes empresas. Entonces hay otro tipo de persecución también. Muchas personas pierden el empleo a causa de su integridad, a causa de su testimonio. Ese es un tipo de persecución también, ¿no? En las mismas casas lo vemos. De pronto el esposo o la esposa llegaron a los pies de Cristo. ¿Y quién es el mayor opositor? Su propia familia. Su propia familia, porque la familia ha estado acostumbrada a un tipo de religión. Y esto para ellos es imposible. Bueno, pero el Señor aquí en el versículo 10 le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¡Wow! Y le está advirtiendo no solamente que van a padecer, sino que están padeciendo, sino que vienen más padecimientos. Esta iglesia de Esmirna es una iglesia de sufrimiento, una iglesia de lucha, una iglesia de entrega. Y sin embargo el Señor le da palabras de consuelo diciendo, no temas. ¿Cuántas veces? Vamos a ir primeramente a Romanos 8 y 18. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sufrido a causa del Evangelio? Bueno, glorioso el Señor. Seguramente ha pasado, pero no esta tribulación, pero también hemos sido atribulados. Y ahí en Romanos 8 y 18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo decía algo muy diciente, decía, esto no es nada, aunque esto es sufrimiento, porque el apóstol Pablo sufrió demasiado, persecuciones, encarcelamientos, también lo golpearon muchas veces. Digo que esto no es nada, todo esto es su confianza. Él sabía que eso era incomparable con la gloria venidera. ¡Qué bendición! Lo primero que le está diciendo el Señor acá, no temas, le está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la